Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Pues bueno, mi nombre es Jesús Alvarado y soy el líder del grupo número 5, el cual estará conformado por Robinson Espinosa, Mibre Villamar, Rodríguez Valero, Fran Cedeño y mi persona. Pues bueno, mi grupo les va a hablar sobre todo lo relacionado con Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre ríos. Los griegos la denominaron así a una región de Oriente Medio, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta tierra en esta región era muy fértil, gracias a la humedad aportada por los ríos, pero también estaba sujeta a crecidas inundaciones irregulares y difíciles de predecir. En la parte más baja e incluso de los ríos se formaban grandes zonas pantanosas, y pues, a fin de evitar estas inundaciones y ampliar el suelo cultivable, sus habitantes lo que hicieron fue construir diques y canales para poder drenar esta tierra. A la vez de regar las tierras que quedaban más lejos de los ríos, desarrollaron técnicas de irrigación, que eran canales y accesos que permitían la mejora del cultivo. Estas mejores técnicas, unidas al perfeccionamiento de las herramientas, permitieron aumentar la producción agrícola y conseguir excedentes. Pero, ¿por qué fueron tan importantes los excedentes en este tiempo? Pues bueno, al obtener excedentes agrícolas, favoreció el incremento del comercio y la especialización del trabajo. Por otra parte, el Tigris y el Éufrates eran vías de comunicación que estas facilitaban los intercambios de comerciales y culturales. Bueno, estas obras, las cuales eran de drenaje y de riego, así como el control de los excedentes, provocaron la aparición de un grupo social privilegiado y de una ciudad. De este modo, los poblados se convirtieron poco a poco en grandes ciudades y estados. Ciudades y estados. Las primeras ciudades y estados se organizaban como ciudades y estados. Cada una tenía su propio gobierno y rendía culto a dioses propios. El poder político estaba liderado por caudillos o reyes que junto a los sacerdotes dirigían las ciudades y a sus habitantes mediante códigos de leyes. La administración de estas ciudades y estados generó la necesidad de anotar las cuentas, como los impuestos y los controles de la cosecha, y dejar constancia de ellas. Por eso se desarrolló la escritura. Estas ciudades y estados también a menudo se enfrentaban entre sí, por conseguir más tierras y para controlar el agua, y algunas llegaron a dominar a otras y formaron un reino. Los periodos históricos estarán divididos en Sumerio, que fue del 5000 a.C., el Imperio Acadio, que fue del 2300 a.C., el Babilónico, que fue de 1600 a 1750 a.C., y el Imperio Asirio, que fue desde el primer milenio a.C. Trabajo de los metales. El primer metal que se trabajó fue el oro, que se golpeó para darle forma. Posteriormente también se trabajó de esta manera la plata, el plomo y el cobre. Se utilizaba para objetos de adornos que eran símbolo de prestigio. En el siglo IV del milenio a.C. se descubrió el modo de fundir el cobre y darle forma mediante moldes. Después, con la ayuda del horno de cerámica para la fundición de los metales. El cobre era demasiado blando y no era útil para la elaboración de herramientas. Pero en el siglo II a.C., con la fabricación del bronce, un material más duro, y este sí servía para la elaboración de sus herramientas. Después, con el pasar del tiempo, se descubrió la rueda en el año 3500 a.C. Este descubrimiento ayudó a la humanidad a hacer su vida más fácil, ya que esto se utilizaba para cargar objetos pesados, y esto era como un tipo de carruaje, que esto era jalado por personas o animales como el caballo o el ganado. En Mesopotamia, la base de la economía eran la agricultura y la ganadería. La tierra era propiedad del Estado, por lo que los agricultores y los ganaderos que la trabajaban debían ofrecer al rey o al templo una parte de la cosecha como impuesto. El Estado también controlaba el comercio, comerciaban directamente con los excedentes agrícolas y además recibían impuestos de los artesanos y comerciantes. Estos impuestos servían para mantener a las clases privilegiadas, como los reyes, nobles, sacerdotes y funcionarios. Su organización social era el rey, nobles, artesanos y esclavos.
El rey era el encargado hereditario y pasaba de padres a hijos. Los nobles tenían una gran influencia en la política y en la administración de la ciudad o estado. Los artesanos vivían alrededor de los palacios y templos, y los esclavos solían ser prisioneros de guerra. Religión Mesopotamia. Los habitantes de Mesopotamia eran politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses. Sus dioses estaban relacionados con la economía agrícola, culto al agua y a la fertilidad de la tierra. Le rendían cultos con plegarias, oraciones, himnos, sacrificios y ofrendas. Cada ciudad o estado tenía su propio dios protector. La religión mesopotámica no ofrecía la esperanza de una vida mejor tras la muerte, ni esperaba la inmortalidad. Por eso aplicaba sus conocimientos para mejorar la existencia terrenal. La historia de la escritura. Las primeras formas de escritura surgieron con los sumerios a finales del siglo IV del milenio antes de Cristo para llevar la contabilidad del estado. Los pictogramas se fueron simplificando y evolucionaron. La escritura cuneiforme. Hacia el año 2900 a.C. en Mesopotamia se escribieron los caracteres con una caña cortada. Los signos cuneiformes pueden representar objetos, animales y personas, pero también sonidos, los cuales se agrupan para formar una palabra. Esto facilita la escritura y la lectura. La escritura pictográfica. Se compone de pictogramas, son dibujos simplificados de objetos y animales. Poco a poco la escritura se fue desarrollando y cada dibujo no solo representaba un objeto, sino una idea. La matemática y la astronomía. La matemática tuvo un gran desarrollo. Desarrollaron la astronomía, pues era necesario conocer con precisión las crecidas cíclicas de los ríos. El derecho. El derecho surgió para solucionar los conflictos y administrar justicia. Las leyes eran de origen divino y tenían como principio básico la ley de Taylor. La tecnología. A los mesopotámicos se les atribuye la invención de la rueda en el estandarte de Ur, pieza de arte que data del milenio antes de Cristo. Representa un carro tirado por bestias. El arte de Mesopotamia se dividía en dos partes, la arquitectura y la escultura. Dentro de la arquitectura están las construcciones que eran de ladrillos de barro, conocido pues por los mesopotámicos, utilizaban los materiales de la región, como el barro, cañas, yuncos, lo que ha dificultado su conservación para disimular los ladrillos y embellecer el edificio. Ellos usan placas de cerámica vidriada o el relieve escultórico, y para cubrir los edificios inventaron el arco y la bóveda. Dentro de esta etapa están divididos en dos, los palacios y el zigurat o templo. Los palacios. Los palacios eran viviendas de los reyes y los nobles más poderosos. Tenían un patio central rodeado de las dependencias destinadas a la administración y la servidumbre y el templo. Era una torre escalada en cuya parte superior se encontraba el santuario de Dios, que así esperaban más cerca al cielo. Como ellos tenían varios dioses, ellos siempre iban allá arriba para que pudieran adorar más a su Dios, ya que mientras más cerca del cielo estuvieran, más cerca de su Dios estarán. Y por último tenemos a las esculturas.
Las esculturas solían representar figuras de dioses y gobernantes. Se caracterizaban una cabeza de grandes proporciones y unos ojos muy abiertos. Los relieves decoraban los edificios y los relieves asirios muestran una gran naturalidad en el trazado de las figuras y reflejan con realismo la crueldad de la guerra. A veces alternan figuras y escrituras.